Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os vengo a presentar la segunda parte de Monbots, Inseminación o Medio. En el anterior vídeo hablo de cómo diversas especies del Cámbrico fueron transportadas por motivos X al planeta Monbots, de cómo pese a en un inicio la fauna costarle adaptarse, empezó a diversificarse. En este vídeo, en cambio, se explorará cómo se llegan a terrenos más inhóspitos, así que vayamos al meollo del asunto. El Rapidursaltis locupistis evolucionaría en dos especies, el Omnifluctus anguilliformis y en el Eubomorphus alupodis. El primero pasaría a pasar todo el tiempo nadando, crecería de tamaño ya que serían los primeros en adentrarse a los abismos. La presión y el frío les provocaría lo que se llama gigantismo abisal, un proceso evolutivo en el cual muchas especies que llegan a abismos marinos incrementan de tamaño. Ellos aprovecharían este nuevo nicho ya que ahí acababa gran parte del plancton que no era llegado a ser devorado por las demás especies. Para filtrar mantendrían la boca más abierta y el agua que sobrase saldría por orificios que tendrían debajo de sus tentáculos. El segundo, el Eubomorphus alupodis, por otro lado, usaría sus patas para tener una mejor maniobrabilidad náutica. Estas se aplanarían y se ensancharían. No obstante, también podrían andar, capacidad que su hermano habría perdido. Para ser más hidrodinámico, su forma física cambiaría y solo filtraría pequeñas bocanadas. El Rapidosaltus habituarena, por su parte, evolucionaría en el Rapidosaltus rubrocapilis. Perdería su pata central para mejorar su habilidad de salto y empezaría a tener un comportamiento más social, empezando a vivir en comunidades de cientos de ejemplares, haciendo que a la hora de que un depredador se acercase para alimentarse de ellos, al saltar casi al unísono, lo podrían aturdir. Un problema que tendrían las Charnias redistribuerus sería que, al tener la mayor parte de su sistema distribuidor en estas válvulas, muchos Myrmecomotus tumuroventis y Voralgum se alimentarían de estas al tener más nutrientes. En un inicio esto no llegó a ser un problema, pero con el tiempo y sobre todo a causa de los Voralgum, muchos individuos se marchitarían con esto, así que salieron dos soluciones, el Venenufructus carmiepictis y el Carpus darefructus. Los primeros permitirían que los Myrmecomotus pudiesen entrar en sus troncos huecos, mientras, no obstante, sus válvulas acabarían por ser venenosas para evitar que se las coman. Los segundos, en cambio, aprovecharían esto, concentrarían un punto de estas válvulas en las que habría células reproductivas. En este punto, desprenderían un aroma que atraería a los Myrmecomotus. Estos se alimentarían de este y al expulsar el material sobrante, las células supervivientes tendrían abono para crecer en nuevas charnias. Y hablando de charnias, un detalle que creo que es importante mencionar. Actualmente se tiene en discusión qué son las charnias, que si animales, que si algas, que si plantas. Para este proyecto me arriesgo un poco y tomo como base la teoría que afirma que es una especie entre una planta y un alga. Así que si teníais en mente que eran animales filtradores, deshaced de esta idea de vuestras cabezas al menos para esta serie. No es que sea erróneo, es que no se sabe realmente directamente. Los Myrmecomotus minimum se hicieron aún más pequeños con púas que resaltaban aún menos. No obstante, su hermano evolutivo, el Istryphisis territoriales, aumentaría el tamaño de sus púas. No obstante, estas podrían replegarse hacia atrás. En caso de ser atacado por algún depredador como los Natintrasilva silentis, descendientes de los Pteryx grisum, adaptados para nadar en los bosques de charnias, podrían erizarlas y así herir y o atemorizar al depredador. Los descendientes de los Voralgum, los Capitulocigenia dispectis, tendrían que discriminar entre los frutos de charnias venenosas de los comestibles, cosa que les obligó a desarrollar un mayor cerebro, convirtiéndose en la especie de Alucigenia más inteligente. Que a ver, no os emocionéis, no llegaban a la inteligencia de un hámster, están lejos de ser sapientes, no perderían el tiempo en determinar si sabía bien o mal, solo con el leer con sus tentáculos el fruto ni que fuese de lejos, sabría si es apto o no. El género de Voreficax aparecería del Predator Vorax. Cada una de sus tres especies iniciales se adaptaría para lugares distintos. Los Voreficax abyssus se adentrarían a los abismos. Estos se alimentarían de cuerpos que hayan caído al lecho y de Omnifluctus anquilomorphis que nadasen demasiado bajo. Estos serían los más grandes de su género de momento. Los Voreficax bracubucus unirían sus patas delanteras a sus bocas, permitiéndoles morder, una suerte de mandíbulas. Esta adaptación le permitiría alimentarse de especies más grandes como de Ramobrachius largus, descendientes de los Aishiaia tridactylomorphus. El último, el Voreficax habituspongia, en cambio, se especializaría en vivir en un nuevo hábitat, las esponjas. Durante un tiempo habían perdido el interés de las Aishiaia, por lo que empezaron a conglomerarse en masa, formando bosques de Archeocyath arborus y dispersis y de Hacelia magnus y coloris. En este nuevo hábitat irían a vivir los Ramobrachius spongephaga, hermanos evolutivos de los largos, quienes se atiborrarían de este alimento, rememorando a sus antepasados. No obstante, este Veroficax habituspongia se encargaría de regular su población. Este podría ampliar su boca, cosa que le permitiría alimentarse mejor de esta presa tan abundante. Los Aishiaia intraalgum tendrían que luchar contra Voreficax bracubucis para alimentarse de ellos.
se habían vuelto más grandes, más agresivos y más fuertes que su padre evolutivo, por lo que surgieron dos soluciones evolutivas distintas, el Conformis microvorus y el Durobrachus infestantibus. El primero pasaría a alimentarse de Myrmecomotus minimum, Mystrifisis territorialis y los Capitulocigenia. Estos últimos evolucionaron en el Capitulocigenia supremus para desarrollar nuevos métodos de huida y de prevención de ataque depredador. No obstante, pese a darles una ventaja sobre sus primos evolutivos, no llegó a salvarles siempre. El Durobrachus infestantibus, en cambio, desarrolló un tejido nuevo en sus brazos que les permitió hacer daño a sus rivales. Aparte, se tornarían bastante más impulsivos y agresivos, cosa que les ayudó a no extinguirse. Los Conformis microvorus, por otro lado, evolucionaron en el Conformis aperiarbrus, quien desarrollaría músculos fuertes que les permitirían partir a Venenofructus carmiepictis y Carpus rarefructus por la mitad y alimentarse de las especies de alucigenia que tendrían dentro. Los Calicalchaporcus, descendientes de los Picturum viapirum, se adentrarían a los abismos, llegando a zonas crepusculares. Se alimentarían de la nieve marina, es decir, del material orgánico en forma de mota que llega hasta lo más profundo. Los Omnifluctus serpenataris copiaron esta nueva manera de alimentarse, pasando de comer solo plancton a nieve marina también. El hermano evolutivo del Calicalchaporcus, el Calicalchadiem, pasaría a usar su veneno ahora no solo para aturdir depredadores, sino que para cortejar a las hembras. Quienes más podrían soltar, más serían atractivos para estas, cosa que ellas notarían por el olor. Es así que evolucionaron en el Calicalcha olorus y en el Calicalcha vertis. El primero desarrollaría un olor mucho más fuerte por menos tinta, ahora importando el olor antes que la cantidad, y el otro mejoraría su capacidad de echar más tinta por menos hemolinfa, siendo más económico. Además, esta tinta pasaría a ser tóxica para los depredadores. Los Nectocaris Chelicolus rex, a causa de la poca visibilidad que el fitoplancton dejaba, desarrolló unos ojos más grandes para ver mejor entre tanto verde, convirtiéndose en el Magnoculus horribilis. No obstante, con el auge de las esponjas y de los descendientes de los Rapidus locupistis, estas se aclararían. Sus descendientes, los Magnoculus imperator y Magnoculus abisis, aprovecharon esto para cazar mejor. En el caso de los abisus, se adentrarían en los abismos, ahora cazando a Omnifluctus y a Calicalcha. Los descendientes de los Nectocaris clarus visiacuti, en este periodo, perdieron la vista ya que este era prácticamente inútil, es decir, los Logicaecus cineoculus. Los descendientes de los Nectocaris clarus macromaxila, en cambio, evolucionaron en el Megamaxila velox, quien convertiría su tubo propulsor de agua en uno mucho más grande, permitiendo ir a mucha mayor velocidad para cazar. Los Predator agenellados serían los hermanos evolutivos de los Predator largobuquis. Ahora, tío de los Boreficax, no evolucionarían demasiado. Ellos tomarían el rol de depredadores de suelo en las zonas rocosas, en donde los Intrapetra coleopteromorphus, descendiente de los Aesiaia alucigenivorus, vivirían. Como habían extinguido a los Elephantograda y a los Piracuida en la zona, no les quedó más remedio que hacerse más pequeños y alimentarse de fitoplancton que habían evolucionado para vivir atado a la roca, asemejándose a musgo y a níquel. Los genellados, por lo tanto, aprovecharon esto y se especializaron en alimentarse de ellos. Los Nectocaris circupodos y Chelicolum cephalopolipum, en cambio, se extinguieron al no poder competir en el mismo nicho que sus primos. Por su nuevo nicho, los Omnifluctus anguilomorphis y los Ovumorphus alopodis se diversificaron rápidamente y mejoraron su morfología para poder nadar de una mejor manera. Los Omnifluctus evolucionaron en el Linea, Meridius y Crepusculum, la mayoría disminuyendo el tamaño de sus púas y palmeando sus patas. Los Ovumorphus, por su parte, evolucionarán en Pistralum y en el Ligapodus. Estos en su mayoría unirían sus patas y púas para proporcionar apéndices que les ayuden en su motricidad. Ambos linajes, pese a que las especies evolucionaron separadamente, desarrollaron mecanismos semejantes. Aparte de estas dos especies de este género, aparecerían en la Tierra Anoculus, descendiente de los Ovumorphus alopodis. Este, aparte de abandonar por completo la Tierra, empezaría a desarrollar células fotosensibles que le permitirían discernir ligeramente entre la luz y la oscuridad. Los bosques de esponjas se volverían lugares muy competitivos, mientras que los Archeochiaza dispersis prosperaron. Las Hazelia magnum y los Archeochiaza arborus se extinguieron. Los Hazelia colorus, en cambio, ni se volvieron demasiado dominantes ni se extinguieron. Eso sí, se diversificaron en 5 especies: Colorus iris, Arcus pluvi, Grisum, Visiocanus y Cavus. Algunos Venenofructus carminepictis empezaron a crecer en donde hubieran estas esponjas. Estas se alimentarían del tejido vivo que soltarían al marchitarse y a morir. Para poder adquirir este nuevo nutriente, los Archeochiaza dispersis evolucionaron en el Paluacidus symbiosis, quien desarrollaría químicos en su mesohilo externo para poder deshacer el Venenofructus y así absorberlo. Y al mismo tiempo, el Carminepictis se alimentaría de los nutrientes que dejaría en la tierra de la que se nutriría.
En este nuevo hábitat, más especies se inmiscuirían. No obstante, eso ya sería entrando en el inseminaceno tardío.